Me gustaría que todos abrieran sus Biblias en Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Voy a explicarles sobre este texto que he leído en 1 de Timoteo 1:12, que trata sobre el ministerio de Pablo. Aquí dice el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es lo que el apóstol Pablo agradece a Jesús. Él dice: doy gracias al que me fortaleció. Y así nosotros debemos dar gracias al Señor. Gracias porque nos puso de repente en el ministerio de alabanza, en el ministerio de predicar la palabra. Debemos dar gracias al Señor porque Él es el que lo hizo. Nos puso en ministerios celestiales, en ministerios donde el Señor se manifiesta. Debemos darle gracias al Señor porque Él es el que lo hace, y no vanagloriarnos porque muchos evangélicos, muchas personas se vanaglorian, dice que yo lo hice, pero se olvidan de Dios. Ellos no saben que Dios es el que lo hace. Gracias a Dios que Él nos fortalece, tanto nos da fuerzas para explicar su palabra y también nos fortalece físicamente. El 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Aquí el apóstol Pablo, él antes perseguía a los evangélicos. Él a los evangélicos los mataba porque era una ordenanza de que él tenía que hacerlo. Entonces dice: habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Así es, hermanos, siempre debemos agradecer al Señor, porque todo lo que hemos sido antes lo hicimos por ignorancia e incredulidad, por no haber conocido la palabra. De repente ya la habíamos escuchado, pero no la practicábamos, no la entendíamos. Si teníamos una Biblia en casa, la leíamos como ser un libro de cuentos y no la escudriñábamos. No entendíamos lo que quería decir las benditas escrituras. Pero así lo hicimos por ignorancia, porque no sabíamos.
De repente éramos borrachos, idólatras, hechiceros, pero lo hicimos por ignorancia, hermanos. El 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así es, hermanos, porque el Señor tuvo gracia delante de nosotros, tuvo misericordia, que nos perdonó todo lo que hemos sido, porque Él nos ama, porque Él murió en la cruz por amor hacia nosotros. Amén. Amén, gloria al Señor. Y Él lo hace por abundante fe y amor, porque el Señor, Él tiene sus escogidos, Él sabe qué hijo va a ser para Él. Él recoge al más vil pecador del mundo para dar testimonio de su palabra. Amén, gloria al Señor. El 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así es, hermanos, la bendita palabra del Señor es fiel y digna. La bendita palabra nunca nos miente, nunca nos engaña. Porque todo lo que está escrito es lo que el Señor ha dejado, lo que el Señor dio revelaciones por intermedio de sus profetas, por intermedio de sus siervos, para que la dejaran para el mundo, para los pecadores, para nosotros que hemos sido pecadores. Nos arrepentamos reconociendo que acá en la bendita palabra nos prohíbe. Tenemos que reconocer eso y decirle, Señor, gracias porque tú me sacaste de donde yo estaba caída, de donde yo estaba, Señor, de los cuales fuimos nosotros los primeros pecadores en el mundo. Gloria al Señor. El 16 dice, pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El Señor tuvo misericordia con nosotros, porque nosotros reconocimos que habíamos pecado, reconocimos que le habíamos ofendido al Señor. Y el Señor nos puso para ejemplo de los demás, de los que el Señor ya tenía escogidos, para que de muerte pasaran a vida eterna. Asimismo, el Señor me escogió para yo ser ejemplo de los demás jóvenes, para que yo no siguiera los mismos caminos, para que yo no siguiera las vanidades del mundo. El Señor me escogió para testimonio de su palabra, la cual tuvo misericordia conmigo, me miró con sus ojos, y el Señor fue quien se manifestó, y Él se reveló, enseñó cosas que yo no conocía, cosas que yo ni siquiera me había imaginado. Pero eso fue porque el Señor tuvo misericordia, tuvo gracia ante mí y ante todos los que estamos en temor del Señor. El 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Jesús es el Rey, Él es el que nos gobierna a nosotros, y nosotros a Él es a quien debemos obedecer. Porque nosotros debemos vivir bajo el temor de Dios, no bajo el temor del hombre. Porque muchas personas dicen, se arrepienten por lo que lo ven al hombre que predica bien. Pero hay veces que predican bien, pero dentro de su corazón está podrido. Y al tiempo llegan a caer, y todos los que están ahí caen. Entonces ahí es cuando el diablo se ríe, ahí es cuando blasfemamos la palabra del Señor. El Dios único y sabio, quien hizo los cielos y la tierra, nos hizo a nosotros para alabar su santo nombre, para ponernos postrados hacia Él, y no más ante una imagen, porque el único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos es Dios. Amén. Gloria al Señor.